SER Podcast. Noche de información y análisis en Hora 25 con Lucía Méndez. Lucía, buenas noches. No está Lucía todavía. Enric Juliana, ¿cómo estás, Enric? Buenas noches. Hola, muy buenas noches desde Barcelona. Y Jesús Maraña, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Qué puntería he tenido, ¿eh? He ido de cabeza a quien no estaba. Pero está entrando ahora por el estudio, me dicen. ¿Está llegando? Sí. A ver, Jesús, narralo. Tú que estás ahí en el Pues estudio. mira, con está él. ahora mismo entrando por la puerta del estudio, Lucía, y va a saludar de inmediato. ¿Se ha sentado ya? Ha saludado de pie, me sumo a la retransmisión. Venga, Marina, el día en 2 minutos. Y son 2 los casos de violencia contra las mujeres que nos deja este jueves. En Lleida, los Mossos han detenido a un hombre acusado de matar a su pareja de una puñalada, un presunto asesinato machista. Y en Baleira, en Lugo, el ayuntamiento ha convocado el sábado una concentración de repulsa porque los 3 acusados por la violación durante años de una menor, que a los 13 se quedó embarazada, han conseguido reducir a 3 años de cárcel su condena por un acuerdo con la Fiscalía. Son su hermana como instigadora, el marido de la hermana y el hermano del marido que violaban a la niña. Esto en un jueves en el que 17 eurodiputados socialistas se han quedado solos dentro de su grupo en Europa al votar contra una resolución crítica con Marruecos y que supone además adoptar con Marruecos las mismas medidas cautelares que con Qatar. Prohibir la entrada a sus representantes, como pedía el eurodiputado de la izquierda Miguel Urbán. Pedro Sánchez ha justificado el voto en contra porque no compartían, dice, algunos aspectos de la resolución sin decir cuáles. El día en que el PP ha recibido en Génova a Sayas y a Danero con alfombra roja, los diputados que hace casi un año traicionaron a UPN votando con el PP contra la reforma laboral, que dijeron que no se irían al PP y esta semana han pactado ir con el Partido Popular. Elías Bendodo, coordinador general. El Partido Popular sigue incorporando talento a sus filas, ya lo podéis ver, no es una sorpresa. Tenemos el placer de recibir aquí en la sede de los populares a 2 personas que suman. Media hora ha tardado Hacienda en rectificar lo que adelantaba la SER en Hoy por Hoy. Quería que las mujeres que recibieron ayudas por hijos durante la pandemia devolvieran el dinero si estuvieron en ERTE, pero ya han retirado esa orden. El día en que la Fiscalía ha acusado al actor Alec Baldwin de homicidio involuntario por la muerte de la directora de fotografía de la película que rodaba en 2021. Él sostiene que no apretó el gatillo. Lo decía en una entrevista hace unos meses, pero el FBI considera que sí disparó. El abogado del actor defiende que Baldwin no tenía motivos para creer que había balas reales en la pistola. El día además de un adiós poco habitual. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, deja el cargo el mes que viene. No me quedan fuerzas para lo que exige, ha explicado la que fue la primera ministra más joven de la historia. Y un día para mirar al cielo, ahora que es de noche, porque científicos estadounidenses alertan de que las luces de las ciudades están apagando el brillo de las estrellas. Cada año la contaminación lumínica aumenta hasta un 10%. Según sus cálculos, a final de siglo apenas veremos 4 o 5 estrellas en el cielo de nuestras ciudades. Todo esto con permiso de la principal noticia del día, con muchas derivadas políticas, geopolíticas, la cumbre hispano-francesa que se ha celebrado hoy en Barcelona, también con la imagen de división y enfrentamiento que ha provocado hoy, o que ha proyectado más bien el independentismo catalán ante los medios internacionales que estaban allí cubriendo la cumbre. Vamos con ello ahora mismo, pero antes, en la contra de Hora 25. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Hay una historia que es realmente tremenda, la del diputado del Partido Republicano que ha conseguido un escaño en las últimas elecciones en la Cámara de Representantes y que se ha sabido que durante la campaña estuvo mintiendo a todo el mundo, mintiendo sobre su trabajo, sus estudios, su vida personal. Ahora ya tiene el acta como diputado. Su partido está intentando que dimita porque cada día le pillan en una nueva. Hasta que hoy hemos sabido, Javois, que mintió incluso con que su madre había huido de los atentados del 11S, cuando su madre es que ni estaba en el país ese día. Es que el mensaje es muy interesante, cuidado, o sea, se comprueba que el fanfarroneo ya ha sido sustituido por completo por las penurias y por el victimismo. O sea, cuanto más sufrimiento, más legitimidad, ¿no? Construir una vida de mentira en la que mandar a sufrir a tu familia para que a ti te den la razón y que tu pasado inventado sirva para controlar un presente que se te escapa. Y detrás de todo esto es un vicio muy moderno. Hay que hacer caso al que más ha sufrido. Dice la verdad el que más pena consigue dar. Y en eso consiste lo que ha hecho este hombre. Un beso, Javois. Un bico, chao.
Hora 25. Aimar Bretos. Macron dice, gracias por invitarme, estoy bien, feliz de estar aquí. Sánchez contesta, buen tiempo, ciudad preciosa, así que disfruta. Y a partir de aquí, historia geopolítica. El día en que España y Francia han firmado su tratado de amistad, que es un tratado como el que Francia tenía ya con Alemania y con Italia, y que nosotros teníamos solo con Portugal, ahora se cierra también con Francia. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Sánchez y Macron han mostrado total sintonía en asuntos clave y que van a marcar el debate en Bruselas en los próximos meses, como son esa reforma del mercado eléctrico, las interconexiones para reducir la dependencia energética de Rusia o la reacción que debe dar la Unión Europea a la política de subsidios de Estados Unidos. Europa está en un momento crítico por la guerra, pero también por decisiones comerciales que están tomando aliados de Europa, como es el caso de Estados Unidos. Europa sabrá entender, compartir el diagnóstico y reaccionar en positivo. Ambos han señalado sobre todo la importancia del Tratado de Amistad, que en la práctica lo que va a hacer es reforzar la cooperación entre España y Francia, elevar, dicen fuentes de la Moncloa, el trato diplomático al máximo nivel, hasta el punto de que ambos países han acordado que cada 3 meses un miembro del gobierno sea invitado a una reunión del Consejo de Ministros del otro. Esto es una cumbre histórica en las relaciones bilaterales entre Francia y España y también creo que es una magnífica noticia para Europa. El Tratado de Amistad y de Cooperación que acabamos de firmar permitirá construir una cooperación acelerada en materia de interconexión ferroviaria, eléctrica, gasística y de hidrógeno, y fortalece la cooperación económica. En lo que no ha habido un acuerdo es en una de las peticiones que hacían, por ejemplo, Euskadi y Cataluña, que es la reapertura de los puestos fronterizos del Pirineo, que Francia mantiene bloqueados. Va a seguir siendo así, se ha abordado en la reunión, pero lo que se ha pactado es crear un grupo de trabajo para tratar este asunto. Macron sigue alegando problemas de seguridad por la inmigración y por el terrorismo para mantener esa decisión en vigor. Esta cumbre de Barcelona ha tenido una segunda derivada, que es la del independentismo catalán y la imagen que ha proyectado hoy. Iremos a ello ahora, pero antes sobre el contenido, el simbolismo, la relevancia de la cumbre en sí. Enric, tú que has estado allí cubriéndola, quiero escuchar tu análisis. No, yo creo que es un acuerdo importante. Claro, aquí mucha gente se puede formular la siguiente pregunta: ¿qué necesidad tienen de firmar un tratado de amistad dos países que mantienen desde hace bastantes años unas buenas relaciones y podría decirse que entre ellos la amistad es preponderante, ¿no? Es decir, ¿qué sentido tienen los tratados de amistad cuando se supone que el mayor tratado de amistad es la propia Unión Europea? Bueno, tiene sentido porque, digamos, en este marco amplio que es la Unión Europea, que hoy engloba 27 países, pues se producen distintas geometrías y hay distintas intensidades en las relaciones entre los países, ¿no? Francia y Alemania firmaron en 1964 su primer tratado de amistad, que en aquel momento fue importantísimo, porque era inédito y porque Francia y Alemania eran los países que se habían enfrentado durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y aquel tratado de amistad podríamos decir que acabó de cimentar lo que hoy es la unidad europea. Después Francia y Alemania lo ratificaron, lo renovaron en lo que se llama el Tratado de Aquisgrán de 2019, y aquí Francia quiso entonces hacer un movimiento de compensación con Italia, porque en Italia había y sigue habiendo mucha irritación por la intervención francesa en la caída de Gaddafi, que a Italia le ha provocado un problema muy grave, que es el descontrol de la inmigración proveniente de Libia. Para intentar corregir esto, pues se hizo el Tratado de Amistad con Italia, que a su vez lo que hacía era dejar como la relación entre España y Francia en una posición como algo secundaria, ¿no? Subordinada. Y entonces se planteó reforzar también relaciones entre Francia y España para volver a equilibrar un poco el marco. Os acabo con una anécdota de estos días, ¿no? Que ha sido quizás poco subrayada en España. 2 días antes de la reunión de Barcelona, la señora Giorgia Meloni llamó por teléfono a Macron. Meloni y Macron se llevan mal. Meloni hizo campaña en Italia acusando a la izquierda italiana de estar a sueldo de la República Francesa.
Meloni llamó a Macron para intentar restablecer unas mejores relaciones porque de alguna manera, en este contexto que estaba explicando, teme un cierto aislamiento. Es decir, se van dibujando, fijaos que estamos hablando del cuadrante de la Europa occidental, en la Europa oriental también se han producido líneas de acercamiento entre distintos países, pues estamos hablando un poco de cuáles son las relaciones específicas que mantienen los países de la Europa occidental en el interior de este conjunto hoy convulso y complejo que es la Unión Europea. Maraña. Bueno, más allá de lo que son los acuerdos concretos o la letra pequeña, digamos, en referencia pues, a asuntos económicos, energéticos, de transportes, de inversiones, etcétera. Claro, el mayor calado de esta cumbre es evidentemente político, ¿no? Y también en el contexto europeo, porque bueno, me parece que caben ya pocas dudas de que de alguna manera esta cumbre remata un periodo en el que España ha ido recuperando en los últimos 2-3 años un peso específico y una influencia en Europa y en sus debates, pues que había ido perdiendo o que nunca había llegado a tener en otras épocas, ¿no? Esto es así, podríamos repasar pues los asuntos en los que España primero estaba bastante sola en los planteamientos. Uno clarísimo es el asunto energético, ¿no? La forma de afrontar la subida de precios de la energía, y ha ido abriendo puertas y ha ido consiguiendo que esos debates calaran, se abrieran y se llegara a medidas concretas. Hoy mismo, la posición que ha establecido el propio Macron en referencia a ese debate todavía abierto, que continúa respecto a nuevas medidas en ese asunto a nivel de la Unión Europea, pues ha establecido un puente y una entente que van a compartir España y Francia, ¿no? Esto además forma parte también de cierta reconfiguración de los pesos políticos en la Unión Europea, ¿no? Un poco ese marco, ese eje en el que siempre estábamos, de países del norte, países del sur, Alemania como motor y su relación con Francia como eje de casi todo, pues parece que ya no es tanto así, ¿no? Y que quizás en lo político esta cumbre representa que el peso económico que ya tenía España, no olvidemos que entre estos dos países suman pues el 25% de la población y si no recuerdo mal el 30% de la economía europea, ¿no? Pues se traslada ese peso también a lo político, y esto me parece que es un tanto importante también para el gobierno español. Lucía. Bueno, por lo que se sabe del contenido de este tratado, yo creo que las relaciones diplomáticas, comerciales, culturales y la vinculación que tienen los dos países vecinos, pues difícilmente serán mejorables, ¿no? Pueden añadir algún detalle a las inmejorables relaciones, pero yo creo que teniendo en cuenta lo que hemos visto, quizá simbólicamente lo más relevante es el intercambio de visitantes del Consejo de Ministros, ¿no? Entre los dos países, que, bueno, en fin, el hecho de que solo exista con Alemania por parte de Francia, pues indica que efectivamente los dos presidentes, el presidente francés y el primer presidente del gobierno español, intentan, impulsar a sus países, impulsarse también a sí mismos, porque los dos tienen algunos problemas internos, ¿no? El señor Macron pues hoy ha tenido una manifestación ahí en París. Yo creo que ellos dos son dos personas que comparten muchas cosas. El señor Macron también procede de una cierta ambiente socialdemócrata, y yo creo que ellos comparten cosas, y además creo que ellos están correctamente interpretando el momento histórico, y apostar por una alianza europea y por una fortaleza de Europa me parece un acierto en estos momentos, ¿no? O sea, que todo lo que vaya en ese sentido me parece que es bueno, y además creo que hay un consenso en esto, ¿no? Es decir, que ningún partido político español, la oposición tampoco ha puesto problemas para esto. Es decir, que hay un consenso en este sentido de la política exterior, que también
pues como cuando tantas veces subrayamos los disensos, a lo mejor conviene decir que hay cosas en las que efectivamente sí que están de acuerdo, ¿no? De la política exterior a la política interior, porque mientras Sánchez y Macron firmaban el tratado, fuera, en la calle, en Barcelona, estos son los abucheos, los gritos de traidor a Oriol Junqueras, que ha terminado marchándose de la manifestación independentista que ha reunido a 6.500 personas según la Guardia Urbana. Dice el equipo de Junqueras que ya tenía previsto marcharse a esa hora. Bueno, nosotros no decimos que se haya marchado por los gritos, pero que sí se ha marchado entre gritos, con mensajes muy humillantes, de traidor. Algunos le decían incluso queremos volverte a ver en la cárcel. Bueno, el independentismo quería mandar hoy un mensaje de potencia, querían aprovechar la presencia de medios, no solo franceses, medios internacionales cubriendo la cumbre para decirles, no, es que el procés sigue vigente, por mucho que diga el presidente Sánchez que esto se ha acabado, el procés sigue vigente. Y al final lo que ha determinado el independentismo ha sido reuniendo a 6.500 personas, según la policía, 30.000 según los organizadores, como mucho 8.000, 9.000 personas según algunos presentes, y han terminado proyectando la imagen de un movimiento muy desunido y más enfrentado que nunca. Junqueras marchándose entre gritos de traidor y su partido, Esquerra, jugando a la doble banda de participar en la cumbre, Aragonès, presidente, y manifestarse ante la cumbre. Xavi Abelló. Bona nit. El gobierno catalán considera que la cumbre se ha celebrado con una excepcionalidad por la movilización de varios miles de personas que ha servido a su parecer para demostrar que la reivindicación independentista sigue vigente, que el proceso no se ha terminado. Ha habido pitada a lo lejos durante la ceremonia previa a la cumbre, pitada también a Sánchez y Macron en su visita esta tarde al Museo Picasso, pero la concentración de esta mañana ha dejado también otra imagen. La de una veintena de manifestantes abucheando a Junqueras cuando se ha marchado de la concentración. El resto de partidos independentistas ha hurgado en la herida, afirmando que la gente no entiende el doble papel de Esquerra en esta cumbre. Pero Aragonès le ha quitado hierro, lo ha visto como una expresión minoritaria y ha defendido su papel institucional en esta cumbre. El presidente ha calculado los gestos, breves intercambios de palabras con los dos presidentes, a Sánchez en clave más interna, a Macron para situarse como socio a nivel europeo, hasta que se ha ausentado en el momento de los himnos con honores militares. No donarem carta de validesa a la presència de l'exèrcit espanyol a Catalunya, doncs reconeixent-lo com un exèrcit propi. Según Aragonès, lo ha hecho para no dar carta de validez al ejército español como si fuera un ejército propio de Cataluña. ¿Qué ha dicho de esto el presidente del gobierno, Guillermo Lerma? A pesar de las preguntas directas de los periodistas, Sánchez no ha entrado a valorar ni las palabras de Aragonès, que ha asegurado que el procés continúa, ni su gesto. El presidente se ha marchado antes de que sonara el himno de España y antes de los honores militares. El jefe del Ejecutivo ha optado por agradecer y poner en valor la presencia institucional de la Generalitat, aunque solo fuese en el saludo, y también el hecho de que la cumbre se haya celebrado en Barcelona. Una muestra, ha dicho el presidente, de su compromiso con la capital y con el conjunto de Cataluña. A mí me hubiera gustado, evidentemente, que se hubiera quedado el presidente Aragonès a toda la ceremonia, pero agradezco en todo caso que, a diferencia de otros presidentes autonómicos, sí esté presente en la recepción al presidente Macron. El que el primer tratado de amistad y cooperación entre Francia y España se llame Tratado de Barcelona, creo que si representa algo es un homenaje de respeto, de consideración y yo diría también que de admiración a la ciudad de Barcelona. No quería hoy el presidente confrontar públicamente con la Generalitat ni con Esquerra, si lo han hecho en privado fuentes de la Moncloa, que aseguran que la jornada de hoy ha servido para demostrar que el independentismo está roto, sin fuerza, dicen, y hablan de pinchazo para referirse a la protesta convocada alrededor de la cumbre. Molestó mucho al gobierno que los republicanos se sumaran a las manifestaciones, han estado pendientes de ellas y hoy algún ministro llegaba a reconocer que Junqueras se merece el abucheo por querer estar en misa y repicando. Enric Juliana, ¿qué nos dice de la desarticulación del movimiento independentista la imagen proyectada hoy? Junqueras marchándose entre abucheos, gritos de traidor. Mira, yo en primer lugar lo que me gustaría destacar es que hoy se ha celebrado en Barcelona un acto de Estado y que posiblemente sea el primer acto de Estado de carácter no meramente defensivo que tiene lugar en la ciudad de Barcelona, la segunda ciudad de España, en los últimos 10 o 12 años, con lo cual creo que estoy diciendo algo que me parece significativo. El primer acto de Estado no estrictamente defensivo en 10 años en Barcelona,
se ha discutido mucho sobre Cataluña durante estos años, se han dicho muchas cosas, y una de las cosas que se ha dicho es que el Estado debería haber estado más presente en Cataluña. Bueno, pues hoy ha habido esta presencia en positivo, porque indudablemente la celebración de esta reunión, la firma del tratado en Barcelona, el hecho que el mismo tratado vaya a ser conocido en términos coloquiales como el Tratado de Barcelona, pues bueno, indica algo que pienso que Barcelona, a la ciudad de Barcelona en su conjunto, mayoritariamente gusta, porque esta ciudad en los años 90 tuvo un especial papel en la política exterior española, cuando la mayoría de las visitas de Estado que se celebraban en España concluían con una visita a la ciudad de Barcelona, que en aquel momento estaba preparando los Juegos Olímpicos de 1992. Por lo tanto, este me parece el primer punto. Evidentemente, el independentismo, o sobre todo una parte de él, representado principalmente por Carles Puigdemont y por otros dirigentes de Junts per Catalunya, no todos, diría yo, pues quisieron leer este acto como una provocación del Estado español, pero también del Estado francés, y entonces hicieron algo que a mi modo de ver, ya en el momento que lo hicieron me pareció temerario, y que hoy ya creo que ha quedado demostrado que era temerario, que es querer organizar una manifestación que de alguna manera diese un puñetazo sobre la mesa, fuese un gran contrapunto al acto institucional y viniese a explicar a la opinión pública europea que el independentismo catalán se halla en plena forma. Bueno, ellos mismos se sometieron a prueba, nadie les pidió esa prueba, se la impusieron ellos mismos, y esa prueba no la han superado, ¿no? Porque las cifras existentes, 6.500 dice la Guardia Urbana, yo podría aceptar que siendo generosos de llegar a los 10.000, pero esa no era la expectativa que ellos habían generado. Atención, yo creo que reunir a 10.000 personas con autocares provenientes de diversos puntos de Cataluña, un día laborable por la mañana, con un viento y un frío que pelas, sí. en esa parte de la ciudad, bueno, y en toda la ciudad, porque hacía bastante frío en Barcelona, bueno, no deja de tener su mérito. Ahora, cuando tú has dicho, no, es que vamos a asombrar de nuevo a Europa, bueno, pues ahí entonces se produce el error, y se produce la deserción. Y además eso se agrava por el hecho que habéis contado de estos insultos, estos abucheos a Junqueras, estos gritos de traidor, que delatan pues la existencia de una profunda fisura, de una profunda división. Conclusión. Bueno, pues la conclusión es que el acto institucional ha salido bien, la proyección, digamos, del gobierno, del Estado, yo diría, es una operación de Estado, pues se ha realizado. La ciudad en su mayor parte pues está satisfecha, porque hay deseo de que Barcelona vuelva a tener un papel internacional, y bueno, y el independentismo pues ha hecho una mala apuesta, ha sufrido un traspié. ¿Esto significa que el proceso se ha acabado? Yo sería en esto un poco más cauto que algunas declaraciones que se han hecho. Yo casi preferiría decir que el proceso en estos momentos se halla entre paréntesis, y que este paréntesis se puede hacer más estrecho si, por un lado, los independentistas siguen cometiendo errores como lo que han cometido hoy, y si se mantiene la actual política de distensión, que me parece, y acabo aquí, que hoy ha quedado claro que es una política que está dando resultados positivos. Lucía. Bueno, otra cosa se podrá decir del presidente Sánchez, pero que esté haciendo un esfuerzo sobrehumano por mimar, cuidar y agasajar a Cataluña y a Barcelona, esto es indudable, ¿no? Es decir, su apuesta es una apuesta clara, es una apuesta contundente y es una apuesta firme, ¿no? Como bien ha explicado Enric. A mí me parece, o sea, los gritos contra Oriol Junqueras me han parecido francamente tremendos. O sea, es horrible ver a personas gritarle a alguien que ha cumplido una condena de cárcel durante años, decirle traidor y vete otra vez a la cárcel. Es decir, ¿qué tipo de...? Quiero decir, esto va más allá de que
el independentismo esté dividido y el proceso, qué tipo de fanatismo puede llevar a unas personas a hacerle eso a Oriol Junqueras. Es que no me lo... Me parece... en fin, no lo entiendo, o sea, me parece inexplicable, y es evidente que es gente que quiere, en fin, que quiere que eso se vea y se sepa, y que haya imágenes y que haya testimonio de eso, ¿no? Y yo creo que esas imágenes pues son un baldón para este acto de Estado, como dice Enric, ¿no?, que ha tenido lugar hoy en Barcelona, ¿no? Y yo creo que el esfuerzo que está haciendo Pedro Sánchez por desjudicializar, por falsificar la política catalana después de los últimos años, a mí me parece que no es un esfuerzo que esté siendo correspondido por la otra parte. Creo que el presidente aragonés ha sido hoy un presidente muy mal educado. Yo no sé qué pensarán los franceses, ¿no?, de lo que ha hecho, con lo que valoran los franceses sus símbolos, ¿no?, su bandera y su himno. Yo creo que es una mala educación hacer eso, y que creo que esa mala educación del presidente de la Generalitat, que no ha cumplido con sus obligaciones institucionales, es un mal mensaje para toda esta gente fanática, ¿no?, que está... No creo que Guillermo ha dicho que un ministro le ha comentado, ¿no?, que se lo tiene merecido, ¿no? Por querer estar en mesa y repicar. Claro, literalmente lo que le han dicho. Claro, es decir, yo creo que el hecho de que Pere Aragonés haya recibido este acto de Estado de forma vergonzante, el hecho de que RC no responda al mimo y al cuidado que está teniendo Sánchez en la política catalana, pues a mí me parece que es un problema para el gobierno, porque no se ve correspondido. Es decir, cuando el gobierno dice, Pedro Sánchez dice, yo he reformado el Código Penal para que Cataluña recupere la normalidad política, y resulta que en el día de hoy esa normalidad política consiste en que el presidente de la Generalitat se ausenta de los himnos y del recibimiento de una cumbre europea, de una cumbre de Estado, como dice Enric, pues yo no sé verdaderamente si eso es muy creíble por parte de los ciudadanos, ¿no? Sí. Yo quisiera decir algo después sobre esto. Dame un segundo, cerramos esta primera intervención sobre el asunto, Jesús, y vuelvo a Enrique. Sí, a mí me parece que el balance de la cumbre de hoy, desde luego, es claramente positivo para España y para Cataluña, y no tanto para las expectativas que el propio independentismo provocó, ¿no? A mí me parece que hay un error de inicio, es que además no se ha medido con quién, ante quién se trasladaba esa imagen, ¿no? Claro, estamos hablando de uno de los estados, Francia, más centralistas o más jacobinos de Europa, ¿no? No sé hasta qué punto incluso esos gestos de estar, recibir, saludar y ausentarse, que por otro lado a mí me parece que, bueno, pues que la referencia que ha hecho el presidente Sánchez a que en otras comunidades como Galicia o Madrid ni siquiera acudieron los presidentes a saludar y recibir pues la cumbre alemana en Coruña o la cumbre de no era Polonia. Una cumbre de estas características, no era un tratado, ¿no? Bueno, la de Alemania era importante y era de muy alto nivel y de una representación muy amplia, ¿no? O sea, me parece que en el sentido que hablamos de lo que es en las obligaciones, digamos, de protocolo o de papel de representación del Estado, que también tienen, pues me parece que es destacable. Y en todo caso, lo que se ha trasladado hacia afuera, si es lo que se pretendía, y hacia el propio resto del Estado, es la imagen de fractura del independentismo. Ahora sí, y ya termino. Igual que la expectativa que provocaba el independentismo no se ha conseguido, creo que en ese sentido ha sido un error. También me parece que los mensajes, algunos de los que se escuchan o se leen, de el proceso está acabado, son unas expectativas que se verán frustradas pues muy pronto, porque sabemos que no se ha acabado el independentismo ni la defensa de la autodeterminación, etcétera, etcétera. Y otra cuestión es son dos las cosas vías distintas, el independentismo, claro, que el procés. Sí. Y esta frase que se le atribuye al presidente Sánchez, el proceso ha terminado. Sánchez lo dice en referencia a unas palabras de otro Sánchez, Jordi Sánchez, de Junts, que fue el primero que dio por terminado el procés como tal, no el independentismo, obviamente. Sí. No, pero me refiero también a la fortaleza, digamos, de lo que es
el sentimiento o la defensa ideológica del independentismo, la defensa política, ¿no? Y de hecho, vamos a ver todo lo que es las novedades judiciales en torno a la malversación, la interpretación Llarena, etcétera, etcétera, cómo afecta todo eso a ese pegamento fundamental que durante estos años ha unido a las dos almas principales del independentismo, que ha sido ese enfrentamiento con el Estado central. Yo creo que el mayor logro que se ha conseguido en estos últimos años, es verdad, se ha desinflamado eso y ha salido a la superficie más visible la fractura interna, ¿no?, del independentismo. Enrique, ¿querías añadir? Sí, no, 3 datos. Mirad, el Centro de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad Autónoma de Barcelona viene realizando desde hace ya bastantes años una encuesta anual sobre la política en Cataluña, y acaban de publicar la última. Y la última dice que en estos momentos el apoyo a la independencia en Cataluña ha bajado a las cotas más bajas de los últimos 12 años. O sea, en estos momentos solo se pronuncian a favor de la independencia de Cataluña, o dicen que votarían la independencia en un supuesto referéndum, el 39%, y que solo el 4% de los entrevistados afirman que creer que la salida de la actual situación catalana será la independencia, solo el 4%. Yo creo que esto nos da un retrato, y esto nos dice cómo una situación de fondo está evolucionando. Segundo dato. Yo tenía hoy mucha curiosidad para ver qué hacían los candidatos a la alcaldía de Barcelona. Vamos a tener elecciones en mayo, como en toda España, y exactamente cuál era la actitud de los candidatos ante esa convocatoria de hoy, sobre todo los candidatos independentistas. El señor Ernest Maragall, que será candidato de Esquerra Republicana, ha acudido, yo diría que incluso poniendo en riesgo su identidad, su integridad física, puesto que tiene 81 años y el viento y el frío que hacían ayer quizá no eran muy aconsejables para una persona de 81 años. Ahora bien, Xavier Trias, candidato de Junts, ya dejó dicho hace unos días que no pensaba ir, que no podía ir, mejor dicho, porque tenía se va a Murcia, ¿no?, previsto un viaje con unos amigos a Murcia, que yo creo en Murcia hay buenos campos de golf. Me parece que hoy Xavier Trias estaba jugando al golf en Murcia, y Trias, según una última encuesta de la Morre, no está mal situado en las encuestas, y sobre todo no está mal situado en las encuestas porque Trias, que es gato viejo de Convergencia, se ha empezado a disociar del independentismo. Creo que me voy explicando, ¿no? O sea, y uniendo los puntos, y esto nos da las situaciones políticas, sobre todo aquellas situaciones políticas complejas, tensas, que son resultado de una irritación o de una información, no se arreglan en 2 días ni se arreglan de una manera lineal, se van modificando con el paso del tiempo. Y esto, lo que nos explica hoy, yo creo que uno de los significados del acto de hoy es que es de estos momentos en que eso se puede ver. Ahora, de aquí a esperar de que hoy Aragonés rindiese pleitesía, pues hombre, no. Pleitesía no. Hay otra cosa que Enrique, no sé. Buena educación no, solo. Pero hay otra pleitesía. cosa, pero hay otra cosa que Aragonés hoy ha hecho, que tampoco no hay corte de voz, pero ¿qué ha hecho? ¿Sabéis qué ha hecho Aragonés hoy? Pues pedirle a Pedro Sánchez que el PSC le apruebe los presupuestos de la Generalitat. O sea, en aquellos momentos que se veía allí que los dos estaban hablando, una de las cosas que Aragonés le estaba diciendo a Sánchez es de, por favor, que le pido que el PSC me ayude a aprobar los presupuestos de la Generalitat. ¿Lo va a hacer el PSC? Esta es la situación de fondo. Ya, pero podía empezar por cumplir con su obligación, y a lo mejor el PSC estaría más dispuesto, ¿no? Digo, yo pido que el PSC me apoye, pero le doy un corte de mangas o algo así. Pues a ver, dame un segundo, que tenemos noticia de última hora. 11 menos 25 de la noche, 10 menos 25 en Canarias. Ha dimitido el consejero delegado de Netflix. Javier Ruiz, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Aimar. ¿Qué hay aquí detrás? Pues se va Reed Hastings, es un cambio histórico en la compañía, histórico de verdad, porque Hastings es el cofundador de Netflix. La fundó en 1997 como una casa de alquiler de DVDs entonces, ¿eh? Así que este es el calibre de histórico. Se va, y se va como consejero delegado, se queda como consejero. Así que esto es histórico, y
y una transición interna, porque asciende a dirigir la compañía su número 2, que es Greg Peters. Hay un intento de hacer esto como un cambio triunfal. Se acaba de hacer cuando está presentando a esta hora todavía resultados Netflix. Netflix dice ha ganado 7,7 millones de clientes, es decir, mucho mejor de lo que se esperaba, y tiene 230 millones de suscriptores. Pero, ¿qué hay de fondo en todo esto, Aimar? Lo que hay es un serio, muy serio problema de modelo en Netflix. Los beneficios que acaba de presentar han caído un 91%. Netflix apenas ha ganado 55 millones de dólares. Un monstruo con 200 millones de clientes gana 55 millones. Su acción ha perdido un 33% de su valor y no terminan de encontrar el modelo. ¿Te acuerdas que hablamos hace poco de cómo Netflix iba a ser como la tele comercial? Te ponía anuncios y tú pagabas menos. Bueno, pues esa apuesta no parece estar funcionando. Insisto, 91% de caída en beneficios. Ahora se dice se va a cobrar más por las cuentas compartidas o se van a prohibir las cuentas y las contraseñas compartidas, y esto tampoco parece haber funcionado en Latinoamérica, donde se ha comenzado a probar ya. Así que lo que tenemos es un relevo que, insisto, se pretende vender como triunfal y que de fondo esconde un muy serio problema de negocio para unas televisiones estas muy caras. Sin monetización efectiva no hay mercado, por mucho que estés en el bolsillo de medio mundo. Eso es así. Ruiz. Efectivamente. Buenas noches. Hasta ahora, hasta ahora. Vámonos a Francia, porque mientras hoy Macron estaba en Barcelona firmando el tratado con Sánchez, en Francia más de 1 millón de personas se han echado a la calle contra el plan de Macron y el gobierno de subir la edad de jubilación. Solo en París han participado en la manifestación más de 80.000 personas. Estos son los datos del gobierno que reconoce que en todo el país han sido más de 1 millón quienes se han echado a la calle. Esto en una movilización convocada por todos los sindicatos del país. Los 8 grandes sindicatos se han unido contra la subida de la edad de jubilación. Ahora mismo en Francia la gente se jubila a los 62. Macron lo quiere subir a los 64. Corresponsal en París, Vicens Batalla, buenas noches. Hola, buenas noches, Aitor. Se puede hablar de... Aimar, ¿se puede hablar de una contestación masiva a los... Perdona. No te preocupes, Vicens, no te preocupes, me lo dicen mucho. Ha sido una jornada muy dura esta. ya entiendo. ¿Se puede hablar de una contestación masiva a los planes del gobierno o no ha sido para tanto? Sí, explicándolo tranquilamente. Sí. De momento en que ellos anuncian ya una nueva jornada parecida al 31 de enero, es que están muy confiados. Es decir, estamos hablando por parte del gobierno de 1.120.000 personas en la calle, 80.000 en París. En 2019, con una reforma mucho más suave de las pensiones que se tiró atrás también porque llegó la COVID, el máximo de una jornada de movilización llegó a 800.000, un poco más, pero no pasó del millón, según el Ministerio del Interior. Porque en este caso, hoy, han habido no solamente los sectores públicos, la mitad más o menos de transportes públicos, de educación, de administración del Estado han estado en huelga, sino que también han habido trabajadores del sector privado, y muy importante y preocupante para el gobierno es que además es que el sector energético, con empresas donde la CGT tiene mucho poder, como ya demostró en otoño pasado en el tema de las refinerías que dejó sin gasolina, sin carburante a las gasolineras, pues hoy, por ejemplo, han habido bajadas de tensión y acaba de salir una información de que incluso se calcula en 4 reactores nucleares que se ha dejado hoy de suministrar de electricidad en Francia. En el momento en que el secretario general del sindicato más reformista, que es Laurent Berger, es el que anuncia esta nueva jornada del 31 de enero, es que están confiados. Vicens, Macron tiene un problema, y es que desde las legislativas de junio perdió la mayoría absoluta parlamentaria. Esto le va a obligar a negociar tiene que negociar cada ley que quiere sacar adelante, pero esta reforma es una reforma muy, muy ambiciosa. Es verdad que a él la gente le votó para esto, quiere decir, él no engañó a nadie, él llevó esto en su programa electoral, la gente le votó, pero va a tener que sudar esta reforma. Bueno, a ver, es que el análisis que hace Macron también tiene una doble cara, es decir, él salió elegido también por defecto, como pasó en 2017, porque es que tenía de rival en la segunda vuelta Marine Le Pen, y esta vez en 2020 todavía el margen fue menor, es decir, Marine Le Pen tiene 89 diputados además, ¿no? Es decir, mucha gente lo votó por defecto, ¿no? Mucha gente de izquierdas, pero hay gente que ya se quedó en casa, con lo cual no puede hablar de una adhesión, aunque él luego juega a favor, primero
primero que no puede volverse a presentar, con lo cual está más libre para tomar este tipo de decisiones. Él quiere dar una imagen de reformista, de verdad. En su discurso de fin de año citó, me parece, como 7 veces la palabra trabajo, para dar un poco la vuelta a la imagen que se tiene de los franceses y para enviar mensajes, evidentemente, a Bruselas y también a los mercados, sinceramente. Vicens, gracias, buenas noches. Gracias a Aymar y Aymar. Un abrazo, Vicens. Un abrazo. En la cumbre de Barcelona hemos escuchado a Macron su reflexión sobre la extrema derecha. Los periodistas le han preguntado por lo que estaba pasando en Castilla y León y aunque el presidente francés no ha entrado en el detalle, sí que ha pedido a todos los partidos y era un mensaje claro, evidente a la derecha tradicional, a los conservadores europeos que no pacten con los ultras. L'extrême droite, c'est le nationalisme, pas le patriotisme. Le nationalisme, c'est la haine de l'autre pour pouvoir. La extrema derecha es nacionalismo, no patriotismo. La extrema derecha es el odio al otro. Yo soy patriota, pero para ser patriota francés no necesito hacer la guerra a Alemania o a España. El nacionalismo sí. La extrema derecha lo que quiere es cambiar el Estado de Derecho, controlar la justicia, atacar la libertad de los periodistas. Dejarse llevar por un movimiento de normalización de la extrema derecha porque conviene llegar a acuerdos con ellos, yo creo que no es bueno, porque cuando se transige con la historia, los valores y los principios, termina mal. Así que yo no estoy entre los que piensan que podemos transigir con la extrema derecha. Es cierto que la extrema derecha está presente en nuestros países, y si está subiendo en Europa es porque logra convencer a hombres y mujeres. Por eso todas las formaciones políticas democráticas tenemos que aportar respuestas que tranquilicen. No hay que dejar a la extrema derecha el monopolio de las respuestas nostálgicas. Es un mensaje que va en línea del que lanzó desde Davos el presidente Sánchez. Es un mensaje que aquí en España cobra todo el sentido en la semana en la que Feijóo se ha dado de frente con una realidad incómoda, y es que Vox le puede tener bailando al son de su melodía ultra cada vez que a un gallardo de la vida le dé por reventar la agenda informativa e intentar marcar o fijar sus marcos, ¿no? Se cumple justo una semana hoy desde que Juan García Gallardo, vicepresidente de Castilla y León, anunció un protocolo antiaborto a bombo y platillo, y una semana después la Junta ha dicho hoy que lo que hizo el vicepresidente de la Junta fueron declaraciones políticas que son completamente ajenas a la aprobación de normas. Es de una frivolidad que asusta que desde un gobierno autonómico se esté jugando así con la realidad y con la gestión, Maraña. Sí, y en ese sentido a mí me llamó mucho la atención, sinceramente, las declaraciones, las primeras, que fueron además muy contundentes en algunas de sus fases por parte de Núñez Feijóo, que tardó 5 días en hacerlas, pero bueno, fue contundente, pero a la vez negó lo que todos habíamos escuchado y visto, ¿no? Es decir, calificó como una especie de manipulación generalizada el anuncio que había hecho el vicepresidente García Gallardo, que en eso, pues, en fin, es que además no fue una charla de cafetería, es decir, que es que fue la rueda de prensa al acabar el Consejo de Gobierno y a su lado otro consejero del PP presente, ¿no?, que no matizó en ningún momento los anuncios muy concretos que estaba haciendo este señor, ¿no? A mí me parece muy interesante el mensaje que hemos escuchado por parte de Macron, sin entrar obviamente en el caso concreto de Castilla y León, pero sí en un mensaje que lleva el debate, y es lógico que él, que lleva años enfrentándose directamente al auge de la extrema derecha en Francia y del nacionalpopulismo del lepenista, lo haga en términos democráticos, ¿no? Es decir, haga esa advertencia que yo creo que fue hace una semana cuando aquí hablamos de ello, de que es fundamental el papel que jueguen y cómo administren y gestionen ese auge y ese ascenso los partidos conservadores democráticos, ¿no? Cómo, bueno, decidan normalizar o incluso compartir poder o no en los gobiernos o en las administraciones. Es decir, llevaríamos ese debate, que a mí me parece además el de fondo y mucho más interesante y de alcance. No es un debate entre derechas e izquierdas, sino entre demócratas y no demócratas, o quienes consideran secundario el fortalecer la democracia y defender sus principios, ¿no?, dentro de Europa además, ¿no? Méndez. Bueno, el lance al que hemos asistido esta semana en relación con el aborto, yo creo que tiene un balance
agridulce para el Partido Popular, pero yo creo que en el fondo bastante positivo, ¿no? Para bueno, en fin, para la imagen del Partido Popular y para la existencia de un Partido Popular que no ponga en riesgo en absoluto, que no esté dispuesto a poner en riesgo los consensos sociales básicos, ¿no? Y por supuesto el respeto a los derechos de las mujeres. Hace una semana el vicepresidente de la Junta de Castilla y León anunció que se iba a poner en marcha un protocolo mediante el cual las mujeres embarazadas que hubieran decidido abortar o que estuvieran pensándoselo iban a tener que escuchar el latido fetal obligatoriamente, porque según dijo este señor iba a ser obligatorio, y se le iban a hacer unas radiografías, aunque esto no quedó claro porque él ya advirtió que esto el de embarazos no sabe mucho. Bueno, esto después de una semana de confusión, efectivamente, en el gobierno de Castilla y León y entre el Partido Popular y Vox. Este protocolo no existe, este protocolo no se va a aplicar, y creo que el daño político para el Partido Popular ha estado en el tiempo, o sea, digamos, en el tiempo que ha tardado, ¿no?, en poner pie en pared y en plantar cara a Vox. Yo creo que esta semana ha sido una semana que nos permite seguramente vislumbrar algo que en función de lo que sean los resultados electorales del 28 de mayo, incluso eventualmente de las elecciones generales de dentro de un año, podemos estar debatiendo, ¿no?, que es hasta dónde está dispuesto el Partido Popular a llegar para pactar un posible gobierno, un posible acuerdo con el partido Vox. Y yo creo que es muy importante la contundencia con la que Alberto Núñez Feijóo ha negado absolutamente que vaya a aceptar el PP una propuesta de estas características. Por otro lado, un auténtico disparate y una auténtica crueldad para las mujeres y una auténtica canallada. Pero además, 10 minutos más tarde los médicos ya decían que esto no era posible, y además mucha gente dijo que esto era ilegal. Con lo cual, el resultado, digamos, de la operación, en mi opinión, es que el Partido Popular le ha dicho a Vox, hasta aquí no vamos a llegar, que lo sepas. Y ahora el partido Vox tendrá que decidir qué es lo que hace. Si seguir en el gobierno, porque el Partido Popular le ha dejado claro, tanto el Partido Popular Nacional como el Partido Popular de Castilla y León, que si se quiere ir del gobierno, que se puede ir. Con lo cual, pues tendrán que decidir quedarse y seguir siendo pues un poco floreros, porque el vicepresidente de la Junta no tiene competencias, por eso tiene que sobreactuar, seguir ahí, digamos, sin competencias y sin imponer nada, o plantear. Yo creo que el partido Vox tiene muchísimo que reflexionar de aquí a los próximos meses. Juliana. Bueno, la semana aún no ha concluido, y pasado mañana, sábado, hay una manifestación convocada en Madrid, en la Plaza de Cibeles, que es una manifestación convocada, podríamos decir, por el cinturón de asteroides que orbita entre Vox y el Partido Popular, es decir, toda esta serie de entidades, plataformas, que casi siempre están dirigidas por las mismas personas, pero que van cambiando de nombre periódicamente. Creo que una de las entidades convocantes es una plataforma encabezada por el señor Vidal Quadras, que participó, si recordamos bien, en la fundación de Vox, ¿no? Y esta manifestación, pues es una manifestación contra el traidor Sánchez. Fijémonos bien, hoy en Barcelona los exaltados han hablado de la figura del traidor, y la figura del traidor va a aparecer el sábado en Madrid. El tambor de hojalata se ha escuchado hoy en Barcelona, y el sábado el tambor de hojalata se escuchará en Madrid, y posiblemente pues habrá más gente en Madrid que en Barcelona, me da la impresión en estos momentos, ¿no? De tal forma que hoy preventivamente el Partido Popular, que muy entusiasmado con esta manifestación, obviamente no lo está por una razón. No va a ir ni siquiera Isabel Díaz Ayuso, fíjate. Porque esta manifestación la va a capitalizar Vox. Claro. Pero sin embargo hoy el Partido Popular, para curarse un poco en salud, ha dicho que invita a sus militantes
a participar en la misma. No irá Isabel Díaz Ayuso, Núñez Feijóo también ha dicho que no irá. Hay que ver exactamente cuál es la dimensión. Hoy estábamos muy atentos a la manifestación de Barcelona y ello nos permite esta noche pues empezar a hacer unas primeras conclusiones sobre el momento en Cataluña. El sábado por la noche podremos establecer conclusiones también sobre el momento en Madrid. Iba a decir España, pero me corrijo porque no es lo mismo, en Madrid. Y a partir de ahí se abre otro interrogante, porque recordaréis que hace unas semanas Vox anunció una moción de censura, una segunda moción de censura que debía tener un carácter instrumental para ir a la convocatoria de elecciones con un candidato independiente cuya misión, en el supuesto de que triunfase, sería firmar el decreto de convocatoria de elecciones. Y yo tengo mucha curiosidad por ver exactamente si esta segunda moción de censura se presenta, si se presenta cómo discurre el debate parlamentario de la misma y, evidentemente, también conocer la personalidad de la persona que subiría a la tribuna del Congreso para defenderla. Es decir, Vox está haciendo un esfuerzo para recuperar visibilidad, para recuperar posición. Atención, en los sondeos no indica que esté bajando mucho, pero en todo caso quieren recuperar posición y quieren mostrar iniciativa política. A mi modo de ver, lo que ha pasado en Castilla y León no se puede disociar de la manifestación de mañana y de esta eventual e hipotética moción de censura que, si no la presentasen, significaría una marcha atrás notable, muy significativa. Y vas a decir, Maraña, breve, por favor. Sí, muy breve. A mí me preocupa también cómo se ha gestionado esto, porque parece que está ahí la tentación de liquidar el asunto como si en ningún momento hubiera existido absolutamente nada en torno al contenido del asunto. Es lo que dice el Partido Popular. Ya, pero claro, pero es que eso no se sostiene por ningún lado, aunque no tenemos pruebas. No tengamos el documento, Claro. pero lo que sí tenemos es el anuncio de un señor que no es cualquiera. Y cuando digo que me preocupa la gestión de todo esto es que, claro, escuchar al nuevo portavoz que representa además la imagen, digamos, la apuesta moderada de Feijóo, Borja Semper, diciendo es que el vicepresidente de Castilla y León es un irresponsable. Pues Oiga, es que eso tiene que tener consecuencias políticas, si uno es coherente con esa apuesta, ¿no? Si no, en lo que estamos es en un pulso de aprovechamiento político, cada uno en un sentido, por parte de PP y Vox. Con los precedentes de Andalucía o Madrid, es posible que en el PP se piense, bueno, Vox está movilizando a todos los sectores que le interesa movilizar, pero a nosotros nos ayuda a colocarnos en una posición más centrada que no nos vendría mal, ¿no? Bien, pero a mí todo esto me parece que en cuanto a tácticas políticas es respetable, pero no me siento respetado como ciudadano, y mucho menos como periodista, porque cuando se dice, oiga, esto ha sido una burda manipulación. Sí, no, pero lo relevante de cara al futuro... ¿Qué tipo de acuerdo había o se habló en esos días en los que el PP no zanjó el asunto ni mucho menos? Claro, ahora sí. Lucía. No, que en mi opinión, lo más relevante es que el Partido Popular le ha dicho a Vox no a esto, punto. Se acabó, no. Con lo cual, cabe concluir que en el futuro a lo mejor le dice no a todo lo demás, no lo sé. Quiere decir que el partido Vox tendrá que ver si le compensa tener un acuerdo que no le sirve de nada. Bueno, a efectos protagoniza el debate público durante una semana. Bueno, eso lo veremos a futuro. Ahora, de momento, lo que íbamos a ver mañana, hablando del PP y de Castilla y León, era a Feijóo en un juzgado de Salamanca, porque la jueza lo había convocado como testigo en un juicio por un conflicto interno que hay en el PP en Salamanca. Es un asunto bastante local, bastante provincial, pero bueno, el hecho es que la jueza citó a Feijóo como testigo y él ha decidido que no va a ir, porque dice, esto es de una etapa en la que yo no era presidente del partido y no voy a ir. Y se lo han comunicado hoy a la jueza, cuando estaba citado para mañana Feijóo, que no va, que manda representantes técnicos del partido. Pedro Jiménez. Feijóo planta a menos de 24 horas y sin tiempo de reacción a la juez que le había citado para responder como testigo por la demanda de un grupo de afiliados del PP de Salamanca que reclaman la convocatoria del Congreso Provincial para poder
poder elegir a los candidatos a las elecciones del mes de mayo. Dice Génova en un comunicado que Núñez Feijóo no era presidente en el momento en el que se produjeron los hechos, por lo que se trasladará toda la información necesaria a través del personal técnico del partido al tanto de los datos requeridos de manera presencial y a través del equipo jurídico de la formación. Las partes sostienen que la presencia de Feijóo es necesaria no solo para que explique por qué aún no se ha celebrado el Congreso, sino que también necesitan que explique las reuniones que han mantenido los demandantes en Génova en las últimas semanas. La ley establece la obligación de los testigos y peritos a comparecer cuando son citados. De no hacerlo, se les puede multar y si el juez vuelve a citarlos y tampoco se presentan, puede proceder por desobediencia a la autoridad. Para entenderlo bien, ¿cuál es el lío que hay de fondo? ¿Por qué un grupo de alcaldes y afiliados del PP de Salamanca ha presentado esta demanda? ¿Qué piden, Isabel Villar? Lo que piden es que se convoque ya el Congreso Provincial, el Congreso del PP de Salamanca, que tendría que haberse celebrado hace más de 1 año y medio para renovar el liderazgo del partido, caducado desde entonces. Salamanca, de hecho, es la única provincia de Castilla y León que tiene pendiente celebrar ese conclave. Hay que tener en cuenta que Salamanca es uno de los bastiones en la comunidad del presidente autonómico, de Alfonso Fernández Mañueco, que fue alcalde de la ciudad durante 7 años. Y dicen los críticos, que son quienes han denunciado, que el sector al mando de la formación, los cercanos a Mañueco, pretenden evitar que del Congreso salga algún liderazgo opuesto que luego tendría que hacer las listas. De ahí el retraso en el conclave. Al partido lo dirige ahora mismo una gestora. Acabo de presentar mi renuncia a presidir el partido. Después de que este hombre, Javier Iglesias, afín a Mañueco, dimitiera hace un mes como presidente. Él se fue, pero son perfiles cercanos quienes dirigen la gestora, así que tampoco se ha dado ningún paso para convocar el conclave. El retraso está además relacionado con otra investigación abierta en torno al PP de Salamanca, la posible financiación ilegal de las primarias que ganó Mañueco en 2017. El juez investiga de dónde salieron 24.000 euros que recaudó el partido para poner al día las cuotas de los afiliados y que así pudieran votar en esas primarias. El ruido en torno a esta presunta financiación ilegal del partido ha terminado de retrasar el Congreso Provincial. Jordi Nieva, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona. Buenas noches. Hola, buenas noches. Si a una persona la citan como testigo en un juicio, ¿tiene obligación de acudir? Una persona tiene que ir naturalmente y si no se expone a esas sanciones que habéis citado ahora mismo, o bien pues, será conducido por orden del juez por la fuerza pública, digamos, al juzgado. Lo que pasa es que en el caso de Feijóo tiene el matiz de que Feijóo es senador. Claro. Y como senador tiene el privilegio de pedir declarar en el Senado, es decir, en la Cámara Legislativa a la que pertenece, y entonces sería el juez de instrucción el que tendría que desplazarse allí. Pero de todas maneras, ese es un privilegio, por supuesto, que tiene por el hecho de ser senador, pero declarar, tiene la obligación de declarar si el juez así lo exige. Pero él no ha hecho eso. Lo que no ha hecho ha sido decirle al juez que podría, venga usted a mi despacho. Lo que ha dicho es mandar a un tercero, unos técnicos. Sí, claro, evidentemente, y esto pues, hombre, es una cosa que evidentemente su defensa puede decir y hacer lo que quiera, no es algo completamente insólito, más bien en juicios no penales, es decir, en juicios civiles, en juicios administrativos, que hay veces que sí, que se cita a las personas que ahora mismo están dirigiendo una empresa y que cuando sucedieron los hechos pues no tenían conocimiento, pero hombre, aquí estamos hablando de una acción política, además relacionada con alguna cuestión económica, como acabáis de citar. Y en todo caso, a ver, es obvio que quien es presidente del partido ahora, pues hombre, algún conocimiento debe tener de todo ello y además el Congreso creo que sigue sin convocarse y eso ya pues sí que es dentro del periodo de él. Entonces, Sí, entonces a ver lo que hará el juez, pues sencillamente no lo sé, pero hombre, sí que parece que puede tener relevancia. ¿Y qué puede hacer la jueza mañana si dice, no, a mí estos técnicos no me los manden? No, hombre, supongo que vamos a ver, eso tampoco lo va a decir en el sentido de que son sujetos que pueden añadir información, pero probablemente, vamos, se mantenga en el hecho de decir, a ver, yo cité a esta persona, sabía perfectamente a quién estaba citando, es alguien excepcional, porque bueno, siempre se llama a declarar al jefe de la oposición de un país y por tanto no es que me lo tenga que pensar mejor o que ustedes me puedan dar argumentos en otro sentido, ¿no? Sino que quiero realmente que este señor declare. Ahora, el poder de cambiar de opinión, por supuesto, también lo tiene. Jordi Nieva, catedrático de Derecho Procesal. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Hora 25.
Aimar Bretos. Y vamos a irnos por un momento a Murcia porque tenemos una noticia de última hora que nos lleva a esa región. La Fiscalía de Murcia investiga una supuesta trama corrupta del PP en el puerto de Cartagena. El Ministerio Público se ha querellado contra 2 altos cargos del PP autonómico por amañar, presuntamente, contratos públicos de la Autoridad Portuaria de Cartagena para favorecer a varias empresas. Es una información que acaba de adelantar El Confidencial, lo hemos confirmado en la cadena SER. Lázaro Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Cuéntanos exactamente los detalles. Pues sí, la Fiscalía Superior de la Región de Murcia también ha confirmado a la SER la presentación de esta querella en los juzgados de Cartagena. Se estarían investigando unos hechos constitutivos de delitos como prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias y revelación de secretos o uso de información privilegiada. Entre los cargos incluidos en la investigación se encuentran Yolanda Muñoz, la actual presidenta de la Autoridad Portuaria de Cartagena, que antes de llegar a este cargo ocupó diferentes puestos en el gobierno regional del Partido Popular, así como otro expresidente de este órgano, Antonio Sevilla, al frente de la Autoridad Portuaria entre 2014 y 2019. Fuentes del puerto de Cartagena con quien nos hemos puesto en contacto dicen desconocer la presentación de ninguna querella relacionada con estos presuntos delitos. Sin embargo, ya en marzo del pasado año, en 2022, agentes de la UDEF, de la Policía Nacional, se personaron en las instalaciones de la Autoridad Portuaria para investigar una denuncia anónima sobre amaño de contratos en la época en la que Sevilla era presidente. Allí entonces se tomó declaración a diferentes personas sobre los criterios que se habrían utilizado en la redacción de los pliegos de condiciones y en la adjudicación de contratos. Lázaro, gracias, buenas noches. Buenas noches. Y en el Parlamento Europeo, hoy el PSOE, el Partido Socialista Español, se ha quedado solo dentro del Grupo Socialista Europeo al votar en contra de una resolución muy crítica con Marruecos. Es un texto en el que el Parlamento Europeo expresa su preocupación por las acusaciones de que las autoridades marroquíes han corrompido a europarlamentarios en el marco del Qatargate. Es un texto en el que se pide también a Marruecos que respete la libertad de expresión en su país a raíz de la detención de un periodista. Todo el Grupo Socialista Europeo ha votado a favor del texto, salvo los eurodiputados españoles del Partido Socialista que han votado en contra de este texto. Marina Fernández. 17 eurodiputados del PSOE sí que han rechazado esta resolución, que sí ha apoyado, por ejemplo, Irache García, también socialista española, pero que como líder del grupo a nivel europeo sí ha respetado la posición mayoritaria. Pedro Sánchez ha justificado así el no. Que no hemos compartido en algunos de sus elementos y que, por tanto, pues los eurodiputados españoles socialistas en el Parlamento Europeo, pues evidentemente no han compartido con el resto de parlamentarios. Y respecto a nuestras relaciones bilaterales entre España y Marruecos, desde luego que gozan de una buena salud. No compartíamos algunas partes de la resolución, ha dicho, sin explicar cuáles. Es la primera vez en más de 2 décadas que el Parlamento Europeo impulsa un texto crítico con Marruecos. Adoptar con Marruecos las mismas medidas cautelares que con Qatar hasta que se aclare judicialmente la presunta trama de injerencia en este Parlamento. Hasta ahora Marruecos ha sido el niño mimado de la política exterior europea. Así lo defendía durante el debate Miguel Urbán, eurodiputado del Grupo de la Izquierda, al que se sumaba más tarde Jordi Cañas, de Ciudadanos. Este Parlamento está en la obligación de recordarle que no puede sobornar a diputados de este Parlamento para condicionar sus debates. Y cuando no cumple los derechos humanos, este Parlamento está en la obligación de recordarle que no puede violarlos. La resolución ha salido adelante con un apoyo mayoritario, 356 votos, 42 abstenciones y 32 votos en contra, los de los 17 socialistas españoles, los de 3 eurodiputados no adscritos y los de 12 miembros de Identidad y Democracia, un grupo de extrema derecha, de la derecha radical en Europa. Gracias, Marina. Y un dato que hemos conocido hoy, el número de banqueros que cobra más de 1 millón de euros al año en España se dispara, ha subido un 70%, llegando así a su máximo histórico. 221 empleados, entendemos que son altísimos cargos de bancos, 221 empleados de bancos, según datos de la Autoridad Bancaria Europea, cobran esta cantidad de dinero en España, 221 empleados de bancos. Javier Ruiz, hola de nuevo. España nunca había tenido tantos banqueros millonarios, 221, y nunca habían cobrado tanto, porque no solo aumenta su número, un 73%, sino que aumentan también sus nóminas, dice el regulador europeo. Esas 221 personas se reparten casi 600 millones de euros, es decir, una media de 3 millones de salario por cabeza.
Pero, además, España es la más generosa en las pagas. El banquero mejor pagado trabaja en España y cobra entre 14 y 15 millones de euros. El debate sobre salarios excesivos en la banca fue planteado por el propio gobierno antes del COVID. Nos parecían inaceptables los altos sueldos y los bonus pagados a los directivos de las entidades financieras. Es una preocupación que hemos compartido tanto con las entidades como con el Banco de España. Pero ese debate nunca ha llegado a nada. Ahora se generaliza porque los banqueros millonarios no solo crecen en España. En toda la Unión Europea han crecido un 41%, especialmente en Francia, Italia y también España. Y nunca había existido tantos en todos los años en los que el regulador lleva cuentas. Hay además un agravio comparativo. A los que han sido despedidos, la indemnización media por despido es de 1.300.000 euros por cabeza. Son los responsables de los mismos servicios de estudios que suelen recomendar moderación salarial y contención en las indemnizaciones por despido. Esta es la clave, ¿no? Más allá de lo que una empresa privada decida pagarles a sus altos cargos, aquí quizá lo más llamativo sea este crecimiento tan notable de banqueros millonarios, mientras los servicios de estudios de algunos de esos mismos bancos recomendaban moderación salarial. ¿Qué os sugiere este debate sobre los salarios excesivos, como lo planteaba el gobierno? Nos decía Ruiz hace unos meses, salarios excesivos en la banca. Maraña. Bueno, inmediatamente uno lo conecta con lo que hemos vivido estos días en Davos, los mensajes que se han lanzado, la carta de 200 multimillonarios pidiendo ellos mismos que se les cobre más impuestos, que es una cosa que siempre me sorprende. Porque, qué buenos, ¿no? Porque, qué bondadosos. Bueno, pues porque hay muchas fórmulas para cumplir conmovedor. Es esa cosa que siempre ha tenido Davos también de, bueno, pues de lavado. Menuda, vamos, hombre. De marketing, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que hay un dato. Vamos, por favor. En este informe que hoy conocemos hay un dato que a mí sí me ha sorprendido. De los 6 directivos, solo 6 banqueros europeos que ganan más de 10 millones, 3 son españoles. Bueno, si pides explicaciones, explican que tiene que ver con el peso, la proporción que tienen en los sueldos que se manejan en la banca en España, lo variable, el plus, el bonus variable, digamos, mientras que en el resto de Europa parece que en la mayoría de los países el peso no es tan alto el de lo variable. Pero es que resulta obsceno en cualquier caso, es decir, y más en un contexto en el que estamos asistiendo, por un lado, a subidas de tipos constantes de la banca, que no deciden los bancos, pero sí aprovechan y sí se benefician de ello, y por otro lado a constantes regulaciones de empleo en la propia banca y constantes, digamos, deterioros de los servicios a los clientes de banca, ¿no? En ese contexto, más el general de la brecha de desigualdad, que es así, asoma siempre en las cumbres de Davos o en las cumbres paralelas de Davos, pues, hombre, alguna reflexión deberían tener quienes luego efectivamente no desaprovechan una oportunidad para reclamar moderaciones salariales y todo tipo de sacrificios, ¿no? Lucía. Bueno, yo desde la crisis de 2008 a mí me parece que pretender que las personas que se reúnen en Davos pretender ellos ser parte integrante de la Fundación Vicente Ferrer de la India y no lo que son, pues me parece un insulto a todos nosotros en un momento en el que están aumentando la desigualdad y en el que la gente lo sigue pasando fatal y en un momento en el que no hemos recuperado todavía los problemas sociales y las pérdidas que sufrimos después de la crisis financiera. A mí esto de que Davos se haya convertido en una especie de no se sabe qué, de ONG encubierta, me parece que nos toman el pelo. O sea, de verdad, que hagan lo que quieran, pero que encima no nos tomen el pelo. Siempre pero no puede ser, pero no puede ser. Andy Robinson, claro. Entonces, la cuestión es que me ha parecido muy interesante, por ejemplo, lo que el otro día sucedió cuando el presidente del gobierno español está gestionando una política económica en un país, diciendo que es un gobierno progresista, se planta allí en Davos y el jefe de Davos le da su bendición y le dice que está fenomenalmente de acuerdo con la política económica. Y el presidente del gobierno, a su vez, hace un discurso pues más propio del señor Varoufakis que del presidente. Oye, que no lo estoy criticando, me parece un discurso magnífico, súper brillante. Además estuvo el presidente del gobierno. Pero no sé yo, no sé yo si es muy creíble esto. Quiero decir que un gestor, es decir, si uno, hay muchísima gente
crítica con el capitalismo financiero, con el salvaje capitalismo. Aquí mismo estamos ahora hablando de unas prácticas laborales en las Big Four. Bueno, pues bien, fenomenal. Pero claro, no sé si es muy coherente llegar allí y decir eso teniendo la responsabilidad de gestionar, ¿no? Porque Davos representa lo que representa y no representa otra cosa, por mucho que ellos quieran lavarse la cara y ser guays y cookies y verdes. Enrique. No, yo seré muy breve. Simplemente decir que si el presidente de Davos, del Foro de Davos, hubiese criticado al presidente del Gobierno de España, no habría habido esta semana suficiente papel en algunas rotativas de la Ciudad de Madrid, y posiblemente la manifestación del sábado de Cibeles se abriría con una pancarta que diría: Davos, estamos contigo. Bueno, son las 11:15 de la noche, las 10:15 en Canarias. Hay casos judiciales que de vez en cuando nos enfrentan al límite entre lo humano y lo inhumano, lo bárbaro, lo casi animal. Les hablo de la historia de una cría de Galicia, la hemos contado a las 8, que fue violada durante 6 años, desde los 7 hasta los 13 años. 6 años de agresiones sexuales por parte del marido de su hermana mayor y el hermano de este. Y la hermana mayor de la víctima era la inductora de estas violaciones. 6 años hasta que uno de los dos hombres dejó embarazada a la niña, con 13 años, y la niña dio a luz. La fiscalía dio a luz y en ese momento se destapó todo el pastel. La fiscalía pedía para estas 3 personas penas de 11 años de cárcel, pero al final han llegado a un acuerdo. Y esta es la noticia ahora, no les van a caer más de 3 años a cada uno, Marina. Tenía tan solo 7 años cuando su propia hermana lo organizó todo para que en su casa el hermano de su pareja la violara. Era el año 2008 y no pasó mucho tiempo hasta que el segundo hombre se sumó y empezó a violar también a la pequeña. Esto durante años, desde los 7, violada de forma continuada en su casa por su familia, por su cuñado y el hermano de su cuñado, con la connivencia de su propia hermana, y así hasta los 13 cuando se quedó embarazada. Fue ese embarazo, el parto de una niña tan pequeña en un hospital de Lugo el que dio lugar a la investigación, a la denuncia ante la Guardia Civil, que ha terminado con estos 3 individuos condenados. El bebé, que nació en 2016, está en adopción. Los 3 lo han admitido todo y han sido condenados a una tercera parte de la pena que pedía en un principio la Fiscalía, que eran 11 años de cárcel para cada uno. El Ministerio Fiscal ha reconocido 2 atenuantes que han dejado finalmente la pena en 3 años de cárcel. Por un lado, la atenuante de dilaciones indebidas. La causa ha durado mucho, ha estado paralizada por motivos ajenos a los acusados. Y por otro lado, que los acusados ya han pagado a la víctima. Un acuerdo que ha aceptado la defensa de la niña, que ya es mayor de edad: 3 años de prisión, 50.000 euros de indemnización por un número que no podemos ni imaginar de violaciones a una niña desde que tenía 7 años y hasta que cumplió los 13, embarazada por sus violadores. Esto ocurrió en un pueblo de la provincia de Lugo, en Baleira. Ángel Martínez Puga, alcalde, buenas noches. Hola, buenas noches. Entiendo que absolutamente consternados. Total y absolutamente consternados, indignados y abrumados por estos hechos tan repulsivos, terroríficos e indescriptibles, vamos. Han convocado un acto de repulsa para el sábado, ¿verdad? Sí, o sea, nosotros no podemos estar quietos ante esta noticia, que nos enteramos por la prensa. Y es un acto que se haya desarrollado en nuestro ayuntamiento, nos pone a todos en una situación de rabia y tensión, que tenemos que de alguna forma manifestar nuestro total desacuerdo con este tipo de actuaciones y condenar estos crímenes realmente, ¿no? Que son unos actos totalmente repulsivos e indignantes. Alcalde Ángel Martínez Puga, alcalde de Baleira, gracias, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, nos quedan unos minutos de programa, cosas de las que estar muy pendientes. Hay una especialmente mañana. Se reúnen los ministros de defensa de la OTAN para pactar las nuevas ayudas a Ucrania. Todas las miradas están puestas en lo que diga Alemania, porque en su mano está desbloquear el envío de tanques de guerra Leopard, que son tanques de fabricación alemana. Ucrania lleva tiempo pidiéndolos para tener una capacidad ofensiva mucho mayor. Hasta ahora el gobierno alemán se ha estado resistiendo a dar este paso.
Y claro, el hecho de que Alemania se resista es clave, porque al ser de fabricación alemana, ningún otro país los puede mandar si Alemania no da el ok. Y mañana se entiende que Alemania va a tomar una decisión definitiva. Víctor Olazábal. Sí, mañana puede ser un día crucial para el curso de la guerra si Alemania da finalmente un giro en su política de apoyo militar, como viene pidiendo gran parte del bloque occidental. La presión, como decías, no es solo para que Alemania envíe sus tanques Leopard, sino para que autorice que lo hagan también otros países que tienen esos mismos tanques. Y es que Berlín tiene que dar el visto bueno a ese envío, porque estos carros de combate son de fabricación alemana. Hasta ahora, Alemania ha proporcionado sobre todo material defensivo a Kiev, de ahí el paso de calado que daría en la reunión de la OTAN que se va a celebrar en la base militar de Ramstein, precisamente en Alemania. Sería, por cierto, la primera gran decisión del recién nombrado ministro de Defensa Pistorius. La presión esta semana ha venido de fuera, evidentemente de Ucrania, de la OTAN, pero también de Polonia, de Finlandia, de Lituania, de Reino Unido y del Parlamento Europeo. Polonia, de hecho, dice que no va a esperar a los permisos de Berlín para enviar sus Leopards. Las críticas también son a nivel interno, dentro del propio gobierno de coalición alemán, e incluso dentro de su gabinete son numerosas las voces que le piden al canciller que dé el paso. Su máxima preocupación es ir solo, pero Reino Unido le respondió a principios de esta semana que no, que Alemania no está sola en esto, decía el ministro de Defensa británico en el Parlamento, y lo dice porque Reino Unido ha anunciado el envío de 14 tanques Challenger, convirtiéndose en el primer miembro de la OTAN que va a enviar tanques de batalla a Ucrania. Por lo tanto, mañana Europa pendiente del pulgar de Scholz, el pulgar de Alemania, Europa y posiblemente el curso de la guerra también. Punto y 25. Joaquín Estefanía. La retaguardia de Macron. Las relaciones entre Francia y España han tenido momentos muy malos. Por ejemplo, los impedimentos del presidente galo Giscard d'Estaing a la entrada de nuestro país en Europa. Y momentos buenos, la colaboración de Mitterrand y siguientes para acabar con la plaga terrorista. Ahora pasamos un momento bueno. Macron ha declarado textualmente que tenemos verdadera amistad con Sánchez. Veremos el modo en que se sustancia esa amistad, por ejemplo, en lo relacionado con el mercado de la energía. El actual presidente francés ha sido testigo hoy en Barcelona, en carne viva, de los problemas con el independentismo catalán. Pero él también tiene la retaguardia complicada. Su reforma de las pensiones va mucho más retrasada que la española y es rechazada, según los sondeos, por una mayoría de los ciudadanos de su país. En el año 2019 ya la tuvo que retirar ante las protestas y la llegada de un asunto más urgente, la COVID. En España tenemos la experiencia de que tocar las pensiones a la baja es jugar con fuego. Para la ciudadanía forman parte del corazón del sistema de provisión de servicios públicos de lo que se entiende por Europa, tanto como las libertades. Punto y 25. Y nos vamos. Le queda poco más de media hora a este 19 de enero, a medianoche será ya día 20, día de San Sebastián, y miles de personas se preparan ya bajo la lluvia intensa allí en Donosti para la izada de la bandera, para la tamborrada. Allí en la Plaza de la Constitución está Eva Monente. Eva, Gabón. Gabón, buenas noches, Aimar. Bueno, pues todavía más de media hora, como dices, y ya no cabe un alfiler en esta Plaza de la Constitución, donde después de 2 años de parón por la pandemia, donostiarras y visitantes van a poder vivir intensamente el día de San Sebastián. Será, como ya es tradición, al son de las marchas del maestro Raimundo Sarriegi, interpretadas por la tamborrada de Gaztelubide, la encargada de la izada de la bandera. Y no va a estar sola en este tablado, porque acompañando a los tambores y barriles estarán cantando la marcha de San Sebastián 96 integrantes del coro EASO, que este año ha recibido una de las medallas al mérito ciudadano. Está todo listo y además, Aimar, buenas noticias, porque pese a lo que decían las previsiones meteorológicas, el tiempo está respetando un poquito. Ha dejado de llover y la temperatura es hasta ahora de 10 grados y más que va a subir en cuanto estalle la fiesta a medianoche. Y a partir de ese momento, 24 horas ininterrumpidas. Son 158 tamborradas de adultos con más de 20.000 participantes, a los que habrá que sumar casi 6.000 niños y niñas del desfile infantil mañana a mediodía. Lo dicho, todo listo para que en poco más de media hora vivamos por fin nuestro día grande hasta que se arríe la bandera mañana a medianoche. Y además,
perfecto. Mañana día grande y el sábado 21 a descansar todo el que pueda. Monente, disfrutad. Gracias, un abrazo. Es un espectáculo precioso la tamborrada de San Sebastián cada 20 de enero. Si no han estado, de verdad, háganlo, que merece mucho la pena. Así nos vamos con el espíritu donostiarra al Pil Pil, Jesús Maraña, Lucía Méndez, Enrique Juliana. Un abrazo a los tres. Venga, abrazo, buenas noches. Se quedan con Manu Carreño en el... Descansen, hasta mañana. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.